Buenos días. Hoy vamos a tocar dos temas. El primero es un cierre masivo de vacunación para el mes de abril, a partir de la próxima semana. Por supuesto, se va a quedar en los centros de salud todavía la vacunación, pero queremos hacer un cierre fuerte de la vacunación este mes. Y lo segundo, para ello, son Eduardo y Oliva, que nos van a platicar de esto. Y por otro lado, Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, y Mónica Pacheco, la directora de El Bosque de Chapultepec, nos van a platicar de las actividades de este jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa para todos los habitantes de la ciudad, los capitalinos, capitalinas que se quedan aquí en la ciudad, para que tengan toda la oferta cultural, que hay mucha en la ciudad, y también que visiten el Bosque de Chapultepec. Así que, Eduardo. Hola a todos, gusto saludarlos. Les platicamos entonces cómo va a proseguir el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México a partir de la próxima semana. Tenemos algunos cambios importantes en cómo funcionará la vacunación y queremos que ustedes los conozcan para que los podamos compartir con toda la ciudadanía. Siguiente. A partir de la próxima semana, como comentaba la jefa, queremos intensificar los esfuerzos para cerrar muy bien el mes de abril con la vacunación. Todavía hay un número importante de personas que no se han puesto el refuerzo y queremos que cada uno de ellos tenga más cerca un punto de vacunación para que se animen a poner esa dosis. Por eso, estas últimas semanas de abril, en la Ciudad de México vamos a poder estar vacunando a cualquier persona que le falte la primera dosis, ya sean adultos de 18 o más años o los jóvenes que ya estén dentro del Plan Nacional de Vacunación. También cualquier persona que le falte la segunda dosis y haya transcurrido ya el tiempo mínimo de acuerdo a la vacuna que se puso. Y muy importante, cualquier persona que desee refuerzo y hayan pasado o estén por cumplirse 4 meses desde su última dosis, es decir, las personas principalmente orientado a las personas que no se han puesto el refuerzo. Aquí incluye pues a cualquier adulto mayor, personal de salud, personal educativo, cualquier persona que su última dosis haya sido hace por lo menos 4 meses. Estaremos aplicando y acabamos de recibir un cargamento bastante importante de la vacuna AstraZeneca y esto nos permitirá usar como refuerzo universal a todas las personas esta vacuna. En este momento estamos también flexibilizando las reglas de vacunación. ¿Quién se puede vacunar en la Ciudad de México? Cualquier persona, no es necesario ser residente, es decir, estaremos aplicándole la vacuna a cualquier persona independientemente de su lugar de residencia, independientemente de si se puso la vacuna en la ciudad, fuera del país, a cualquier persona que lo desee. Y también estamos flexibilizando los requisitos de documentación, es decir, no tenemos que presentar ninguna documentación para ponernos el refuerzo. Estaremos actuando bajo un principio de buena fe. Si no tienen los comprobantes, no hay problema con que nos digan que han transcurrido o están por cumplirse 4 meses desde la última dosis que se pusieron. Les recomendamos, eso sí, nos ayuda mucho en la logística, acudir con el expediente descargable desde la página mivacuna.salud.gov.mx. Si no cuentan con él, les damos uno en la sede, pero nos ayuda a agilizar el proceso. Siguiente. A partir de la próxima semana estamos iniciando por primera vez en este año que hemos vacunado la vacunación en unidades de salud. Estaremos entonces estas semanas del 18 al 30 de abril vacunando con 2 mecanismos. Primero, 4 macrosedes grandes que estarán operando primero de este martes 19 al sábado 23 y luego del lunes 25 al sábado 30 en 4 macrosedes. La Sala de Armas, el Censis de la Marina, la Boca 7 en Iztapalapa y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en la Alcaldía Gustavo Madero. Y también, y es el cambio más importante, estaremos vacunando a partir del día lunes en 187 unidades de salud de primer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE, y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Estos son los números: 25 unidades médico-familiares, 117 centros de salud, que son principalmente donde ustedes ya conocen que se han realizado las pruebas durante estos 2 años, y 45 unidades de medicina familiar del ISSSTE. Estas unidades de vacunación, cada una de las 187 puntos, los pueden consultar, así como su horario particular de operación, los días que está abierto, cualquier particularidad, a partir de hoy en la tarde en vacunación.cdmx.gov.mx. Siguiente. Las 4 macrosedes que estaremos utilizando son las siguientes, ya las conocen, las hemos utilizado en varias ocasiones previas. En el Centro Cultural Jaime Torres Bodet podemos poner primeras, segundas dosis y refuerzos con AstraZeneca. En la Sala de Armas podemos poner también primeras, segundas y refuerzos con AstraZeneca. En la Boca 7 estaremos también poniendo primeras, segundas y refuerzos. Y en el Censis de la Marina, primeras, segundas dosis y refuerzos a adultos. Y además ahí se pueden aplicar la vacuna cualquier joven
de 15 a 17 años o que va a cumplir 15 años durante este 2022, así como los jóvenes con comorbilidades de 12, 13 y 14 años. Siguiente. En términos de la vacunación en unidades de salud, como les comentábamos, a partir de este lunes 18, si tienen 18 años cumplidos, podrán aplicarse la vacuna AstraZeneca en estas 187 unidades de salud del IMSS, ISSSTE y de SEDESA. Pueden encontrar las unidades de salud en el mapa que van a encontrar en vacunacion.cdmx.gov.mx. El objetivo es que cualquier persona identifique la que le queda más cerca de su casa, de su trabajo, y acuda en los horarios de operación de la unidad de salud. Hay algunas unidades de salud que abren fin de semana, otras que no. Ahí pueden verificar cada una cuáles son sus horarios y días. Una pregunta importante es si es necesario ser derechohabiente de la institución a la que acudimos. Es decir, si nosotros somos tal vez, por ejemplo yo que soy derechohabiente del ISSSTE, ¿puedo acudir a SEDESA? ¿Puedo acudir a IMSS? Sí. En este momento se atenderá en todas las unidades de salud a toda la población independientemente de la derechohabiencia. Es decir, estaremos operando, como se ha hecho durante la pandemia, como un sistema unificado de salud y pueden escoger a qué unidad acudir independientemente de la derechohabiencia con la que gocen. Y último, tampoco es necesario contar con una cita, es decir, podemos acudir en los horarios que mejor nos quede dentro de los horarios de operación y días en los que esté operando la unidad de vacunación. Aquí tienen un mapa más o menos de las unidades de salud donde se encuentran en la ciudad. Pueden ver que prácticamente hay en todos lados, en todas las alcaldías, y esto ojalá nos ayude a poder cerrar el mes con un número más grande de personas que acudan a vacunarse, que tal vez no han tenido la oportunidad para hacerlo en los últimos meses. Sería esto en todos los anuncios de vacunación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy queremos compartirles información relevante sobre la oferta cultural de la Ciudad de México en esta temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. A partir de mañana, jueves 14 y hasta el domingo 24 de abril, la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, ofrecerá más de 50 actividades, la mayoría gratuitas, entre ellas conversatorios, talleres, exposiciones, conferencias, cine, música y artes escénicas, en 30 de los recintos que abrirán durante este periodo de la Secretaría de Cultura, como el Museo de la Ciudad de México, el Colegio San Ildefonso, Museo Nacional de la Revolución, así como las fábricas de artes y oficios, mejor conocidas como faros. Destacan los talleres gratuitos de música, danza, teatro, arte urbano y más que tienen a su disposición en alrededor de 240 pilares cerca de todas las alcaldías, los cuales también estarán abiertos jueves y viernes santo. Ahorita tenemos abiertas las inscripciones y pueden consultar la oferta en su pilar más cercano en pilarescdmx.gov.mx. Hay talleres gratuitos para todo público, infantil, adultos mayores, jóvenes. Por su parte, en el Museo de la Ciudad de México actualmente tenemos la exposición Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes. Y en el Museo Nacional de la Revolución se presentan 11 piezas escultóricas inspiradas en fractales de la muestra Revolución Abstracta. En el Colegio de San Ildefonso, en el antiguo colegio, está el Memorial de Octavio Paz. Y también pueden asistir en el marco del 70 aniversario de Amalia Hernández al Ballet Folclórico en el Teatro de la Ciudad. Para Semana de Pascua, que se inaugura el 19 de abril, tenemos la Capilla Sixtina en el Zócalo, es otra de las actividades gratuitas. El horario será de martes a domingo por un mes, de 10 de la mañana a 6:40 de la tarde. Y les vamos a compartir todos los detalles de la cartelera en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pueden consultar nuestra página en culturacdmx.gov.mx. Y ahora le voy a pasar la palabra a Mónica Pacheco, directora de Gestión del Bosque de Chapultepec, quien nos compartirá un par de actividades relevantes en el bosque. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Pues venimos con mucha alegría a informarles del Festival Insecta, que del 14 al 17 de abril se va a llevar a cabo en el bosque de Chapultepec.
Algunos, como lo han podido ya observar, en algunos medios ya hoy aparecen algunos gigantes, insectos gigantes que están tomando Chapultepec. Efectivamente, son 11 grandes insectos monumentales que forman parte de 3 exposiciones que incluye Insecta Festival del Bosque, en donde tendremos más de 80 actividades. Tiene voz, el video. Si quieres la presentación primero y luego. ¿Sí? Gracias. Tenemos más de 80 actividades en 4 días, ópera, teatro, danza, conciertos, picnics nocturnos, talleres y conferencias, todo en torno del asombroso mundo de los insectos. Ustedes saben que el 80% de los productos que consumimos y que depende, que consumimos y que donde dependemos los humanos, pues los dan los grupos de polinizadores. Por eso estamos haciendo un homenaje a ellos en el bosque de Chapultepec, teniendo principalmente como parte de él al chapulín, que tenemos al Cerro del Chapulín ahí. Entonces, a partir de eso, estamos coronando el Festival del Bosque en esta ocasión, que reactiva sus actividades después de del cierre que tuvimos por la pandemia. En el siguiente están ustedes viendo los lugares donde están ubicados estos insectos monumentales y las sedes donde vamos a llevar a cabo estos eventos, estas 80 actividades. Tenemos la Avenida Juventud Heroica, donde va a estar la exposición del inglés Le Bon Bis, que se llama Microescultura, donde el fotógrafo hace fotografías de casi 2 metros, que para tenerlas en esa dimensión y en el tamaño natural, pues tuvo que tomar 8,000 imágenes para que puedan verse de manera natural. Esto va a ser un espectáculo, la primera vez que se presenta en México, y lo tenemos en Chapultepec. Después de esto, en el Jardín Botánico tenemos la intervención del artista plástico oaxaqueño Amador Montes con el Lago de las Típulas. Es una exposición temporal que está teniendo con mucho éxito para que conozcan los niños, las familias, lo que son los zancudos, y que en nombre científico se dice típulas, pero que van a poderlo disfrutar. También tenemos, por último, nuestros picnics nocturnos, que a partir del día de ayer iniciaron y que terminan el día sábado, estos con un horario de 8 de la noche a 11, en donde puede venir la familia con sus alimentos, con su canasta, a disfrutar el jardín botánico y a oír música para poder pues hacer una cena familiar, una cena en pareja, pasársela muy, muy lindo en el bosque. Todas las actividades, las 80 actividades son gratuitas, totalmente gratuitas, y es una alianza muy amable que tenemos entre el Fideicomiso Probosque, la Fundación Coppel y la Secretaría de Medio Ambiente para poder llevar a cabo esta actividad. Me gustaría muchísimo que vean el video promocional para que nos ayuden a difundir y puedan asistir las familias de la Ciudad de México a disfrutarlo. De México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Fundación Coppel, el Bosque de Chapultepec y el Fideicomiso Probosque se enorgullecen en presentar Insecta, Festival del Bosque 2022, que se llevará a cabo del 14 al 17 de abril de 2022 en 8 sedes del Bosque de Chapultepec. Insecta es una celebración a la diversidad y complejidad de los seres más abundantes de la Tierra. Podrás vivir una experiencia increíble. Microesculture, exposición fotográfica de 37 piezas de gran formato captadas por el artista británico Le Bon Bis. El Lago de las Típulas,
Instalación escultórica del artista oaxaqueño Amador Montes, que consta de 8 esculturas, 11 insectos monumentales de 3 metros de altura en una reproducción en tamaño y proporción apegada a la estructura de los insectos. Webinar con la participación de artistas, científicos y personalidades. Además, tenemos un programa fantástico, conferencias, talleres, lecturas dramatizadas, óperas, funciones de pasarela, obras de teatro, picnic literario, conciertos. Te esperamos del 14 al 17 de abril en Insecta, Festival del Bosque 2022. Prepárate, porque el mundo de los insectos te sorprenderá. A ver, además de la… ¿Quieres presentarlo tú, Clem? De la cartelera de cultura de la ciudad, está también hermanada con nosotros la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que tiene todas estas actividades en distintos lugares. También lo vamos a poner en la página de Cultura de la Ciudad de México. Es biblioteca, a ver, ¿sí empiezan desde el principio? Para poder poner los lugares. Adelante. Centro Cultural Helénico, Museo Nacional de Culturas Populares, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Adelante. Parque de Cultura Urbana, en el parkour en la tercera sección del Bosque de Chapultepec. Complejo Cultural Los Pinos, con todas las actividades diversas que hay en Los Pinos. La Biblioteca Vasconcelos. La exfábrica de pólvora en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. El Centro Nacional de las Artes, el Palacio de Bellas Artes, Centro de Cultura Digital, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y algunas otras sedes. Así que una gran oferta cultural y particularmente los invitamos a que el día de mañana se inaugura, ¿verdad? El Festival Insecta en el Bosque de Chapultepec y a que acudan también al bosque en la noche, el jueves, viernes y sábado. Vayan con la familia a hacer su picnic nocturno hasta las 11 de la noche para disfrutar el Bosque de Chapultepec, primera sección. Pues estas son algunas de las actividades. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo de México. Buenos días a todas y todos. Nada más confirmar, todas las actividades son gratuitas. Sí, algunas de las que están aquí de Cultura Federal no son gratuitas porque son parte de los conciertos o actividades que se hacen, por ejemplo, en Bellas Artes, pero hay una gran cantidad de oferta gratuita y todo lo del bosque sí es gratuito. Después de 2 años de no llevar a cabo este tipo de actividades, ¿cuántas personas estiman que acudan en esta Semana Santa y Semana de Pascua? Pues es difícil estimarlo, pero en el bosque ya con los picnics, 1.800.000 aproximadamente, nada más al bosque. ¿Y hay algún esquema para acercar a las personas que viven en las zonas alejadas de la ciudad? Ya sabemos que por años la cultura se centralizó en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, pero las personas de esas zonas muchas veces no tienen la opción para trasladarse. ¿Hay algún esquema para ello? Sí, estamos trabajando, yo creo que la próxima semana se puede presentar a través de la Secretaría de Turismo el programa Colibrí, en donde distintos transportes pueden traer a personas, particularmente de las zonas con mayor o menor nivel económico, las zonas más apartadas de la ciudad, para que se puedan acercar a las actividades. Gracias. Sobre el tema de vacunación, ¿de cuánto es el lote de vacunas que les van a llegar y en esta fase intensiva, cuántas personas se estiman atender? Claro, tenemos una disponibilidad hoy en día de cerca de 500.000 de vacunas de AstraZeneca. Tal vez se incremente esa en los siguientes días, entre 300.000 adicionales es posible que lleguemos a tener. Para nosotros es importante que la gente tenga estas unidades de salud cercanas, las macrosedes otra vez reactivadas, porque sí estimamos que hay cerca de 1 millón de personas que completaron su primera y segunda dosis, pero que no se pusieron el refuerzo. Creemos que es importante que estas personas tengan ahora la oportunidad de tener un punto más cercano de vacunación y ojalá podamos llegar a una meta cercana a ese 1 millón de rezago que tenemos. En este momento, afortunadamente, la ciudad está bastante bien en términos de COVID. De hecho, les podemos compartir que ha caído la ocupación hospitalaria en esta última semana, que no hemos hablado de eso, y estamos todavía en mínimos históricos con 159 hospitalizados, y tal vez por eso muchas personas no han acudido a vacunarse. Pero es importante y pedimos el apoyo de ustedes como medios de comunicación que enfaticen
que la vacunación es preventiva, que ahora que tenemos más cerca los centros de salud para vacunarnos, vale la pena tomar esa decisión de ir, vacunarnos y así evitar cualquier posible repunte en el futuro y una enfermedad grave. Después de esta fase intensiva, ¿las vacunas se van a mantener en estas unidades de salud, en las del IMSS, ISSSTE y de Secretaría de Salud? Hasta ahora lo que planteamos es que haya oportunidades continuas para que las personas se vacunen, pero los planes particulares dependerán de cuántas existencias tengamos y de las reglas que ponga el Plan Nacional de Vacunación. Es decir, esperamos al concluir esta jornada del 30 de abril poder anunciarles que sigue, pero estimamos que va a haber oportunidad para que la gente continúe yendo por la vacuna. Sin embargo, sí es importante enfatizar que pues, en este ejercicio intensivo le estamos pidiendo a la población que nos apoye a acudir si no se ha puesto el refuerzo particularmente. Con esta nueva opción llegan a su fin las macrosedes en la Ciudad de México. Por ahora, como ustedes ven, pues tenemos 4 macrosedes, vamos a estar evaluando. Ojalá que lo que veamos es mucha afluencia en los centros de vacunación y podamos ver que los centros de vacunación y las unidades de salud, más bien las unidades de salud para ser particular, puedan abarcar toda la demanda en el mediano plazo, pero vamos a estarlo viendo esta semana. Vamos a ver cómo están aplicándose las vacunas en unidades de salud y al igual que lo hicimos con macrocentros. Es la primera vez que lo hacemos, vamos a estar refinando el modelo, haciendo modificaciones si es necesario. El objetivo es poder plantear una estrategia de mediano plazo, pero pues ahora vamos a iniciar apenas el lunes y veremos qué modificaciones tienen que hacer. Después de eliminar la recomendación del uso de cubrebocas en espacios abiertos, ¿ha notado algún cambio en los indicadores que miden la emergencia sanitaria? Por ahora no. En términos de hospitalizados, como les comento, desde la última vez que nos vimos ha bajado cerca de 50 el número de hospitalizados. Estamos, les digo, en 159 hospitalizados en la Ciudad de México, es decir, todavía vemos una tendencia descendente en ocupación. Ingresos, casos positivos, positividad, se encuentran en mínimos históricos y más o menos estables. Y no porque yo creo que esto marque un cambio de tendencia, sino porque los niveles ya son tan bajos, comparativamente hablando, que no hay mucho hacia dónde seguir bajando. Y es una buena noticia que en estos niveles tan bajos, ya de menos de 10 ingresos hospitalarios al día, pues estemos viendo que no hay ningún tipo de repunte. ¿Por qué se dejó de emitir el reporte diario COVID aquí en la Ciudad de México? En este momento lo que estamos viendo pues es que afortunadamente la propagación del virus es mucho menor que la que hemos visto en cualquier otro momento de la pandemia. Y por esa razón también la temporalidad del reporte COVID no creemos que sea tan necesario hacerlo de manera diaria, pero con gusto podemos compartirlo, como les comento, los datos de hoy, una vez a la semana de cómo va la hospitalización, cómo van las pruebas, los casos positivos, para que veamos que sigue la tendencia estable o en caso de que haya un repunte se pueda observar. Sin embargo, pues ya no estamos en la misma situación de apremio que tuvimos durante 2 años de tener que estar monitoreando de manera continua todos y cada uno de los días. Aunque sí es importante mencionarlo, internamente nosotros, la Secretaría de Salud, inclusive el equipo que me toca pertenecer, vemos los indicadores todos y cada uno de los días para poder identificar si vemos algún cambio de tendencia. Y por último, en otro tema, doctora, preguntarle si en el Gabinete de Seguridad y Justicia se ha abordado el caso de estas 3 chicas del Instituto Politécnico, Valerie, Lucía, Fernanda, 2 del CECIT 14, 1 del CECIT 1, que están desaparecidas casi desde hace 15 días, en algún caso. Sí, tiene avances muy importantes la Fiscalía, ellos son los que tienen que informar, pero sí hay muchos avances en la investigación. Y ya pues informarán, pero están en contacto con las familias muy de cerca. Gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con la pregunta de Janet Galindo de La Chispa. Buenos días, doctora, buenos días a todos. Con respecto a este programa que se va a llevar a cabo en el bosque de Chapultepec, en algún momento, de momento es para este fin de semana, del 14 al 17, pero en algún momento, si tiene éxito, ¿esto se piensa reprogramar más adelante? Sí, efectivamente, esto es el inicio, la reactivación del Festival del Bosque de Chapultepec que se llevaba a cabo hasta el 19, ¿no? Estamos reactivando el festival, lo cambiamos de fecha, era en noviembre, ahora lo estamos poniendo en inicio de primavera, el próximo año vamos a tener un nuevo festival. Cabe mencionar que la exposición de fotografía de los insectos gigantes y de la intervención del maestro Amador Montes va a durar durante 3 meses. O sea, tenemos estos 4 días de esta semana, la próxima semana evidentemente el bosque está disfrutando y recibiendo a todas las familias por las vacaciones, pero la exposición fotográfica va a durar 3 meses.
¿no? Y el festival se repondrá el próximo año y así pensamos que va a seguir de manera continua. Ok, para verano ¿tienen ya algún programa o todavía? Sí, Para verano. Ajá. sí, siempre tenemos alguna actividad permanente. Evidentemente, todos los foros del bosque, hasta la 4ª sección, tenemos actividades todos los fines de semana. Ya Tenemos una oferta muy interesante con Cultura Federal, de mucha integración, donde siempre tenemos que ofertar para que la gente no solamente disfrute la naturaleza, sino también haga cultura. Muchísimas gracias. Y una pregunta, doctora, no sé cómo le ha estado funcionando el poner todos los días, dar la información sobre las gasolineras, sobre los costos de las gasolinas y, A ver si lo tienen ahí. y si hay en algún momento, bueno, si han detectado en alguna o determinada alcaldía los precios más elevados. Más que en alcaldías, por marca. Ok. Shell y BP son las que más cara dan la gasolina en la ciudad. Ujú. Y sí ha disminuido, sí ha ayudado la publicación diaria. Si recuerdan, estaba en 30 pesos la premium y si mal no recuerdo está sobre 25.90, algo así en este momento en las gasolineras, que estaba en 30 pesos, es decir, ha bajado pues 3 pesos por lo menos. No, Ok. 4 pesos, 4 pesos, está en 26 pesos casi en algunos y poco menos de 26. Y seguir insistiendo a la ciudadanía que asista, que vea cuáles son las más caras de la ciudad para que no compre ahí y que vaya a las gasolineras más baratas. Todas las gasolinas son buenas, no hay que en unas son menores y mayores. Ahí están fíjense, son… A ver, el tuit de ahí del C5 yo creo que ya lo publicaron. Pero sí ha ayudado la publicación, sí es importante estar comunicando en dónde está y también que la ciudadanía sepa dónde no acudir y dónde sí acudir. ¿Y dónde se acude? Ok, gracias doctora. Y rápidamente, con respecto en el marco del Día Internacional del Beso, después de no celebrar, después de 2 años de pandemia, ¿se tiene, o en algún momento dado para el siguiente año, se tiene pensado en algún programa regresar al besotón o algo así? Pues ese tipo estaría de bien. eventos? Besen a sus hijos, a sus familias, a sus novios, a sus novias. Aprovechen el Día del Beso. ¿Y qué pasó con el evento que iba a haber de Los Ángeles Azules, que se iba a hacer el 14 de febrero? Lo estamos viendo, lo estamos programando. Ya vamos a informar, todavía no. ahora que pase Semana Santa, de todas las actividades culturales de todo el año. Ok, muchísimas Sí, gracias. sí. Gracias, doctora, gracias. Ahí está, mira, las más baratas. El verde oscuro es de la Magna y el blanco es de la Premium. Entonces, en la Benito Juárez, en Torres Adalid y Anaxágoras, está en 20.60 la Magna y la Premium en 22.60. Recuerden que esto es el monitoreo diario que hace el C5 con las cámaras para ver en las pantallas que tienen las gasolineras cuál es el precio. Y las más caras, muy bien. Si quieren pasamos a la siguiente pregunta en lo que viene la… Continuemos con la pregunta de Carlos Guzmán Ahí de está, ABA mira. Noticias. Está en 25.99. O sea, a ver, pásate a la anterior, a ver si la tienes ahí. La Magna está, pues ha bajado, está en 21, entre 20 y 21 pesos. O sea, realmente no hay mucha variación. Y la Premium, pues sí tiene una variación de 22.60 a 25.99. Entonces son 3 pesos más o menos, pero estaba en 30 pesos, si se acuerdan cuando lo publicamos, y la Magna estaba sobre 24, 25 pesos. Así que sí, sí ha ayudado mucho. Y bueno, también
lo que está haciendo el Gobierno de México, que es evitar que aumente el precio de la gasolina, obviamente, con este subsidio al IEPS que están haciendo. Pues aprovechando el tema de las gasolinas, buen día para todos y todas, pues está la gasolinera que está en Acoxpa y Miramontes, que la tienen 20.98, por ahí no la pasaron, pero el día de hoy en la madrugada sí está a 20.98 pesos. Consultarle varios temas, por principio de cuentas el tema de la vacunación anti-COVID. Hablaba el jovenazo Clark del tema de, de los refuerzos. Jovenazo. Pues está jovenazo finalmente, pues somos ahí. En el tema de la vacunación, pregunta la gente que si los adultos mayores que ya tienen más de 4 meses de haberse puesto tercera dosis pueden aplicarse una cuarta. Doctora. O preguntarle, aquí está por aquí la doctora Oliva. Sí, sobre todo la estamos recomendando para adultos mayores con comorbilidades, sí. ¿Cuarta dosis? Sí. Refuerzo. Sí, refuerzo. Pueden acudir entonces al Pueden centro de salud. acudir al centro de salud, sí. Perfecto. Aprovechando que está en el uso de la palabra, el día de hoy por la mañana el presidente López Obrador confirma algo que después del cónclave de gobernadores del lunes nos mencionaban varios mandatarios, que es el tema ya de la compra de la vacuna para niños. El presidente López Obrador está buscando hacer un cambalache ahí con COVAX de las vacunas que no nos entregaron, pero está pidiendo vacunas específicamente de las, según recuerdo es Pfizer, por aquí si no me desmentirá la especialista en temas de salud, para niños de 5 años a más. Es contemplar si ustedes ya tienen la programación del gobierno federal, se comenzaría, como dijo el presidente López Obrador, a finales de este mes de abril, o cuándo se comenzaría, doctora. En el momento en que el Gobierno de México nos informe, estaríamos haciendo la programación y también estaríamos viendo en dónde sería más adecuado para las familias que tengan hijos de 5 a 12 años, o a 15 años, ¿verdad? A 15 años. Sí es importante esto. El Gobierno de México adquirió vacunas. ¿De dónde las adquirió? Pues de distintos países del mundo y de distintas farmacéuticas. En el caso de Pfizer fue principalmente de Estados Unidos y las compró directamente el Gobierno de México. De igual manera en China también la vacuna CanSino que se produjo aquí en México, y la Sinovac que se compró directamente a laboratorios chinos, igual la AstraZeneca que se produjo aquí en México, que hubo una inversión muy importante de un laboratorio Leomont que fabricó las vacunas aquí y que hubo los insumos, la materia prima vino de distintos lugares, también vino de la India al principio. Y hay un mecanismo que hizo la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas que se llama COVAX. Ese mecanismo COVAX en realidad pues se retrasó muchísimo en la entrega de vacunas. Tanto se retrasó que inclusive el Gobierno de México dio un anticipo para la compra de esas vacunas y todavía no se entregan todas las vacunas de ese anticipo que se dio. Entonces el presidente tomó la decisión de que esas vacunas que están por llegar pues ya sean de Pfizer para que se puedan aplicar en niños y niñas. Entonces eso es lo que se está esperando en este momento, que haya un acuerdo con el mecanismo COVAX, que es a través de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Salud, quienes tienen esa relación, y una vez que esté este acuerdo y llegue la vacuna Pfizer en las dosis aplicables para niños, pues entonces ya se puede anunciar. ¿Hay alguna fecha que les hayan comentado en este cónclave de lunes ahí en Palacio Nacional, doctor? Todavía no están en ese trabajo con COVAX. Aprovechando también el uso de la palabra de usted, y está la Secretaria de Salud aquí al lado, pues es preguntarle el tema del cubrebocas, ya lo tocaba el compañero de Carlos Navarro, es preguntarle si se está contemplando dentro de la programación de apertura y ya de relajación de las medidas COVID, finalmente contemplar el retiro de este tipo de implemento, el barbijo, cubrebocas, como se le llame, en algunos espacios cerrados, comenzando con el tema que viene, la Capilla Sixtina. Es algo que espera muchísimo la gente que no ha viajado a Roma, tiene la ilusión de verla, ya ha visto por ahí algunos spots de la Jefatura de Gobierno, pero contempla venir de forma muy copiosa. Es preguntarle eso y obviamente el tema de Semana Santa que nos comenta el subsecretario Hugo López-Gatell, que se disparan los contagios cuando la gente se va de vacaciones. Es preguntarle si se está contemplando, antes de que concluya el mes, de retirar algunas otras medidas, entre ellas el tema del cubrebocas en espacios cerrados, doctor. Todavía no. Hasta ahora es solamente en espacios abiertos y se sigue orientando a que se use el cubrebocas en los espacios cerrados.
Por cierto, en el tema de la Capilla Sixtina sí pueden hacer su cita, sí es importante para poder ordenar la entrada. A ver si nos pueden conseguir de José Alfonso el lugar en donde se puede hacer la cita para poder venir. ¿A partir de cuándo se inaugura, doctora? Creo que el 19 de abril. Y va a ser algunas personalidades especiales, ya que pues, es una réplica prácticamente de este Sí, lugar. vamos a ver si nos acompaña el presidente de la República, vamos a pedirle a ver si nos acompaña a la inauguración. Perfecto, Y muchísimas por gracias. supuesto a la Anunciatura, que por supuesto. fue trabajado junto con ellos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Buen día para todos. Continuamos con la pregunta de Juan Raimundo Hernández del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En primera, referente a las actividades culturales, ¿de cuánto estamos hablando de eventos? Estamos viendo de que en algunos son, en algunas partes son 80, en otros son un poquito más, pero realmente a grandes rasgos, nada más para que se dé una idea, en este caso el público, en general, ¿de cuántos eventos estamos hablando? Pues nada más de actividades públicas del gobierno federal y del gobierno de México y del gobierno de la ciudad deben ser más de 400 actividades. Solamente en esto de Semana Sí, Santa. nada más en Semana Santa. Y además pues están todas las actividades privadas, que hay muchas actividades privadas en museos privados, en salas de conciertos privados, en fin, hay una oferta cultural enorme en la ciudad, así que vengan a visitar la ciudad. Y a todos los que se quedan en la ciudad, ayúdenos a que haya reactivación y además a que se diviertan. ¿Y de cuánto personal estamos hablando que está trabajando, que va a colaborar precisamente en INSECTA, en las muestras? No sé si tengan ahí un estimado de que se vea, para que se vea realmente el esfuerzo que están haciendo precisamente para llevar la cultura o llevar este tipo de actividades a los capitalinos. Es una buena pregunta. Déjanos estimarla, pero son por lo menos unas 10,000 personas que están dedicadas a estas actividades. Perfecto, bueno, y en otro tema rápidamente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere al tema de los cabilderos y sobre todo lo más importante, de estas personas que, bueno, hace unos días se dio una situación ahí en la Cámara de Diputados de un cabildero de una empresa italiana, que a final de cuentas los diputados lo reportaron porque estaba interfiriendo en un tema importante como lo que era la reforma eléctrica y que estuvieran dentro del salón de plenos. ¿Qué opinión le merece precisamente? Pues, es bien sabido que en la Cámara de Diputados y en el Senado hay cabilderos y hay personeros, pero ya que lleguen a incluso estar dentro del salón de sesiones en una discusión de algo importante y trascendental como la reforma eléctrica. Primero es ofensivo. No puede, es ofensivo para el pueblo de México. ¿Cómo es posible, la verdad, que un cabildero lo lleve a un diputado, una diputada en este caso, a sentarse en una curul? La Cámara de Diputados es una representación del pueblo en el poder legislativo. ¿Qué hace un cabildero en una curul? Yo no sé si ustedes han querido entrar al salón de plenos de la Cámara de Diputados. Es muy complicado. Tienes que estar identificado, solo se le permite entrar a diputados y diputadas. No es trivial entrar al salón de plenos, particularmente en una sesión. A lo mejor se puede ir a visitar, pero cuando hay sesiones no se permite entrar más que a los diputados y diputadas, a la representación del pueblo. Y en este caso un cabildero, primero, ¿qué hacía ahí? ¿A qué fue? ¿Qué estaba revisando o a quién estaba supervisando? ¿O por qué estaba ahí sentado? Y segundo, es ofensivo para el pueblo de México. Es una traición. No es menor, no es algo menor, sí es muy grave. Y lo que muestra es a quién representan estos diputados. Y ahora que viene la discusión de la reforma eléctrica, pues esa es la pregunta, ¿a quién representan? ¿Representan a las grandes transnacionales? ¿Representan intereses fuera del país? ¿O representan al pueblo de México? ¿O representan a la nación? Porque eso es lo que está a debate hoy. Ayer el presidente en el informe decía, si hay una traición, y en efecto, lo dijo en su momento López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica.
Entonces no es menor lo que pasó, es muy grave. Y muestra, y eso es importante para el pueblo de México, para todos, ¿quién se atreve a llevar un cabildero que representa a una empresa transnacional al salón de plenos de la Cámara de Diputados? Eso es una traición al pueblo de México. Deben de dar una explicación y en su caso pedir disculpas al pueblo de México. Pues deben de dar una explicación. ¿Y qué hacía ahí? ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? La primera pregunta es ¿qué hacía ahí? Entiendo que defienda los intereses de su empresa, pero adentro de la sesión de pleno, adentro del pleno, ¿para qué estaba ahí? ¿Para qué supervisaba la votación de los diputados? ¿Vigilaba a los diputados? Porque ahí está el canal del Congreso, pues puede ver las discusiones desde su casa no es que sean cerradas, al contrario, se transmiten, son públicas. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo llevaron? ¿Y qué hacía allí? Y sí deben de explicarlo la diputada, particularmente que estaba sentada ahí, y que representa pues a estos diputados que quieren votar en contra de la reforma eléctrica y que además pues ahí se ve a quién representa, ¿no? El haber llevado a un cabildero que representa a una empresa transnacional, pues ahí se ve a quién representa, a qué intereses, cuáles son los intereses que están protegiendo. Fuera máscaras. Así es. Gracias. Continuamos con Kevin Ramírez de Escuanto. Gracias, doctora. Buen día a todos los presentes. Me gustaría preguntarle en otras cuestiones. En primera instancia, doctora, bueno, bien se sabe, ya estamos en época de estiaje, de calor, y es en donde el caudal del agua disminuye más. Usted ya hizo hace algunas semanas un llamado a la gente a no desperdiciar el agua, básicamente en Semana Santa y principalmente en Sábado de Gloria próximo. Pero preguntarle en términos generales, doctora, ¿cómo han percibido la conducta de la ciudadanía, esta percepción de la ciudadanía respecto al cuidado del agua? En algunas ocasiones pues se sigue observando cierto desperdicio que la gente comete, lava carros sin racionar, fuera de lo elemental en el agua. Esto sin mencionar que en la Ciudad de México pues hay multas de 9,000 hasta 28,000 pesos por desperdiciar el agua, según la Ley de Cultura Cívica y del Agua. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto? Primeramente, doctora, por favor. Sobre todo el riego de jardines. No rieguen los jardines. O sea, al regar los jardines, pues le quitan agua a otros, porque el agua en la ciudad va principalmente del poniente hacia el oriente, en el caso del Cutzamala y del Lerma. Entonces, si se consume más en el poniente, pues llega menos al oriente. Entonces, esa es una parte, y si van a regar las plantas, pues obviamente que no lo hagan con la manguera independientemente de la cantidad de agua que utilicen. Entonces, sí hay que cuidar el agua, sí es muy importante. Y el Sábado de Gloria, pues también que nos ayude. ¿Cree, doctora, que haya necesidad de reforzar los apercibimientos o las multas respecto a este tipo de situación, que la gente... Pues que nos ayude la gente, que hay mucha solidaridad siempre en esta ciudad. Entonces, apelar a ello y a que sepan que el utilizar más agua en un lugar, pues siempre le quita el agua a otros. La percepción es buena por parte de ustedes hacia los capitalinos que están cuidando el agua. Pues sí, pero el llamado, como bien dices, es importante. Doctora, y rápidamente en otro tema, hace algunos días se dio a conocer el aumento retroactivo a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué nos puede comentar al respecto en este caso? Sí, pues se logró ahí un acuerdo, es importante. Igual se mantiene el 9% para la Policía de la Ciudad de México, este esfuerzo que se está haciendo. Recuerden que nosotros no hemos aumentado los impuestos y los derechos más que en lo que corresponde a la inflación, incluso este año fue menor que lo que correspondía a la inflación para evitar no contribuir a la inflación, y aún así estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que haya los recursos necesarios para el aumento salarial de los trabajadores de base, nómina 8, y también
de los policías y las policías de la Ciudad de México. En el caso de los policías ¿está garantizado este aumento para este año también? Sí. Perfecto. Sería todo. Muchas gracias. Buen día. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas y a continuación abrimos un espacio para preguntas ciudadanas. Creo que no traje mis lentes ahora. ¿Sí? ¿A dónde se van a ir de vacaciones? A ver, levante la mano. Levante la mano quien se va de vacaciones. ¿Aquí? Bueno, ya saben qué hacer. El viernes nos vemos allá. ¿Qué dices, Eduardo? Que se quiere ir de vacaciones. Dice Guillermo Eduardo Martínez, ¿tienen programas de reforestación en los que uno pueda ser voluntario? Sí. Recuerden que inicia el programa de reforestación, el reto verde que le llamamos. Llevamos más de 15 millones, más, deben ser ya 20 millones, de árboles y plantas en la ciudad sembrados. Es pues una cifra pues histórica, y cuando inicie la temporada de lluvias es cuando inicia el programa de reforestación, y por supuesto te invitamos, Guillermo, para que nos ayudes a este programa. Vamos a fortalecer nuevamente, ya ahora que disminuyó tanto la pandemia, pues hacer todas estas actividades comunitarias. ¿Cuándo se va a hacer un biciestacionamiento en Constitución? Del 17 sí lo vamos a hacer, ahora que termine el trolebús elevado. Vamos a hacer la Constitución del 17 cambió completamente. Constitución del 17, recuerden que iban a hacer un centro comercial privado. Estaba concesionado ya ese espacio. Nosotros lo recuperamos y ahora ya en Constitución del 17 está la preparatoria, está muy cerca de ahí el Museo Yancuic, está ahí también la terminal del cablebús y está ahí también lo que va a ser la terminal del trolebús elevado, aunque es una terminal, pero se están ya por licitar las bajadas del trolebús para poder acceder incluso hasta Mixcoac, ya a nivel con los trolebuses. Así que sí vamos a hacer también ahí un biciestacionamiento y vamos a hacer un mejoramiento urbano de toda la zona, incluido el CETRAM. Dice Leonor García, doctora, este sábado las personas tiran el agua. Ah, ya te ganó Kevin con esa pregunta. Y en otras alcaldías, Te dije mal tu nombre. Ah. Este sábado las personas tiran el agua y en otras alcaldías hay poca. ¿Cuál es su mensaje? A cuidar el agua. No la rieguen, ahora sí que no la rieguen. Frida Castillo, doctora Sheinbaum, hay muchas opiniones sobre los beneficios o afectaciones de la reforma eléctrica. Este fin de semana se vota, ¿por qué se debería pasar la reforma? ¿Es verdad que nos perjudicará en el futuro? Pues ayer mencionó el presidente, y es importante esto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia permite o evita que Comisión Federal de Electricidad pueda entrar al despacho de carga del sector eléctrico. Hay un centro que es el Centro Nacional de Control de Energía que define a partir de los precios y de ciertas reglas qué plantas de energía eléctrica van entrando a la red. Y en el caso de las plantas de Comisión Federal de Electricidad las dejaron hasta el final. Entonces, esta resolución de la Suprema Corte permite que las hidroeléctricas, particularmente de Comisión Federal de Electricidad, puedan entrar a la red. Esto es muy importante. Segundo, si se aprueba la reforma eléctrica, fortalece la Comisión Federal de Electricidad. Y este fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad pues es también muy importante para el futuro del país. Solamente vean lo que está pasando en España, lo que está pasando en Europa. Al haber privatizado todo el sector, lo que implica el incremento de las tarifas y lo que implica la pérdida de soberanía.
Entonces, es muy importante la aprobación de la reforma eléctrica, y si no se aprueba esta resolución de la Suprema Corte, pues es muy importante porque permite despachar a las hidroeléctricas de CFE. Y otra cosa que vale la pena, que me llamó mucho la atención del informe de ayer del presidente, ¿se acuerdan que decían que la reforma eléctrica del presidente era para que las plantas de combustóleo de Comisión Federal de Electricidad se pusieran a generar? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ayer el presidente dijo que con la configuración o reconfiguración de todas las refinerías ya no se iba a producir combustóleo, que se están orientando a la producción principalmente de gasolina y de diésel, y lo que queda ya es el coque de petróleo, que es un combustible ya muy pesado que prácticamente no se usa para generar electricidad, más que en cierto tipo de plantas con disminución de azufre, pero se usa en todo caso para otros usos que no son energéticos. Entonces ahí está la gran falsedad de que todo estaba hecho para las plantas de combustóleo de Comisión Federal de Electricidad. No, si el objetivo es que en el 2024 ya no se produzca combustóleo. Entonces, evidentemente, pues la reforma eléctrica no solamente fortalece a Comisión Federal de Electricidad, sino fortalece la transición energética del país. Y ahí estaba pues la gran mentira de nuevo de todos aquellos que pues defienden a las empresas transnacionales por encima del interés de la nación. Muchas gracias a todos y a todas. Descansen, levántense tarde. Ándale, Selena, pásate. Gracias, buen día. Si nos pudiera explicar un poco más de esta recomendación que hacen para que los adultos mayores se apliquen una cuarta dosis, pues de dónde proviene, cuáles son los beneficios y sobre todo cuánta es la población que están estimando que pueda realizar esta vacunación. Bueno, como sabemos, los cuadros graves, muy graves, las hospitalizaciones de COVID están muy asociadas a la edad y a la fragilidad en términos de salud. Entonces, es por eso esta idea de que si hay disponible vacuna, los adultos mayores frágiles que tienen comorbilidades se acerquen a reforzar su vacunación. Entonces, está en esa perspectiva de que son los grupos que tienen más riesgo, sobre todo los adultos mayores enfermos. ¿Cuántos tienen estimados que puedan llegar y sobre todo cuánto es el tiempo que deben de dejar transcurrir desde la última dosis, la tercera, que se hayan aplicado? Deben dejar transcurrir 3 meses. Había una fecha específica, 4 meses, 18 de… sí, 4 meses estaba la fecha. O sea, si se vacunaron antes, me parece que era 18 de diciembre, de enero, ¿no? Ahí está en el 18 de diciembre, se pueden vacunar, ¿sí? Son 4 meses. ¿Cuántas personas tienen estimadas que tienen la tercera dosis de 60 años en adelante? Tenemos de las coberturas más altas. En refuerzo estamos alrededor del 85% de personas de ese grupo de edad que ya tienen su esquema completo y su refuerzo. Pero hay un bloque que falta y por eso esta lógica de acercar los centros de salud, las unidades de salud, para que las personas no tengan que desplazarse demasiado, ya no son muchas, y sean vacunadas en su unidad más cercana. Ok, y en estas sedes de la vacunación que se van a aplicar, solo será AstraZeneca, ¿no habrá otro tipo de biológico? Sí, es con AstraZeneca, refuerzo, primeras dosis y también a completar esquemas con AstraZeneca, y solo en Censis Marina, que es donde se aboca también a colocar Pfizer para completar esquemas y sobre todo en jóvenes, ¿no? En niños de 12 a 15 años con comorbilidades o en jovencitos. Perfecto, y muchísimas… Dos temas rápidos. En total aplicamos un poco más de 6 millones de refuerzos, pero tenemos un número muy bajo de personas que han cumplido los 4 meses de su refuerzo. Son particularmente los adultos mayores de Tlalpan, que son menos de 100,000. Recordarán, son los que iniciamos la segunda semana de diciembre. Entonces son alrededor de 70,000 hasta ahora que han cumplido 4 meses. Y también nada más para concluir la conferencia, no les hemos comentado, pero nos llegó la notificación del semáforo para las siguientes 2 semanas, adelantado dado el fin largo, y volvimos a salir en verde con 0 puntos otra vez. Entonces,
también, y atendía la pregunta que hacían al inicio de la conferencia, no hemos visto ningún cambio de tendencia y continuamos en ese nivel mínimo de riesgo con 0 puntos en el indicador de riesgo. Claro, hasta ahora tenemos una cobertura del 82% de dosis de refuerzo en los adultos, es decir, todavía tenemos 18% de las personas que son elegibles a ponerse el refuerzo por primera ocasión. Estas son las personas que estamos llamando de manera muy atenta a que se vacunen en las siguientes semanas. Es un número importante de personas, más de 1 millón, y son principalmente a los que va enfocado este gran plan de vacunación. No que sean los únicos, pero son los que consideramos en este momento tienen la mayor oportunidad de vacunarse y así generar una inmunidad colectiva mucho mayor para la ciudad y evitar cualquier tema de repunte o rebrote en los siguientes meses. ¿Y estiman cuántos no tienen ninguna dosis hasta ahora en la Ciudad de México? Creemos que es muy difícil ya decir el número exacto porque estamos en términos aritméticos arriba del 100% de cobertura, sabiendo que algunos de ellos pueden haber venido de otras entidades federativas. Creemos que es un tema muy menor y estamos viendo en las sedes de rezago que hemos tenido en el último mes que esos rezagados de primera dosis son menores a 500, son de 500 a 1000 al día. Entonces creemos que primeras dosis ya estamos en un rezago mínimo. Ok, gracias. Okay. Que nos ayuden a difundir que por primera vez se pueden vacunar en su centro de salud. Es decir, van a haber 4 macrocentros, pero van a haber 117 centros de salud, del IMSS, del ISSSTE y de la Ciudad de México. Entonces, si viven alejados de los macrocentros, pues van a poder acudir, son los centros de salud T2 y T3, y todo lo pueden encontrar en cdmx.vacunacion.gov.mx. Entonces, sí es algo nuevo y ayuda mucho y probablemente ya después de abril pues nos quedemos ya en los centros de vacunación. Entonces, acudan al centro de vacunación más cercano a su domicilio, T2 y T3, o al IMSS o al ISSSTE, en los centros de salud también del IMSS o el ISSSTE, bueno, unidades de medicina familiar se llaman. En cualquier caso, si no tienen derechohabiencia en el IMSS, también ahí se les puede poner la vacuna, o a los 4 macrocentros. Es una campaña muy importante para que pues ya todos tengan su refuerzo o la gran mayoría. Y aprovechando lo del tema de Chapultepec, que esperan pues la visita de muchas personas en estos días, ¿prevén algún operativo especial de tránsito, por ejemplo, para retirar a los franeleros que llevan a gente como si fueran ballet parking no autorizado y que pues no le ha dicho nada el personal de tránsito hasta ahora? ¿Cómo hacen ahí con el ballet? Sí, como parte del operativo de Semana Santa tenemos un vínculo ahí estrecho con Seguridad Ciudadana y con la Alcaldía Miguel Hidalgo también, para poder retirar a estos franeleros que se hacen pasar como si fueran ballet parking, ¿no? Estamos trabajando día a día con ellos. Gracias. De nada. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Por favor los invito a suscribirte al mi canal de Emanuel Maldonado, compartir flecha hacia la derecha y activo la campana todas, dale pulgar hacia arriba, muchas gracias.